I2, que es el valor que instantáneamente sale al final de la hora, perdón, eso sería O2, y el I2 es el caudal que instantáneamente ingresa en el lago. Entonces, la resolución a través del método Pulse se refiere a valores al inicio y al final de esa hora. Normalmente, los valores que necesitamos producirlos como resultado del método son los valores con subíndice 2. Y eso se repite para cada hora. En cualquier hora que yo me ubique, siempre tenemos el valor al inicio de la hora y el valor al final de la hora. Y por valor se entiende el caudal que instantáneamente entra al inicio de la hora, el tirante de agua que existe en el embalse al inicio de la hora, el H, profundidad del agua al inicio de la hora, y obviamente el volumen al inicio de esa hora. Y al final de la hora es lo que estamos intentando solucionar. Y para ello lo que hacemos es partir de la ecuación que le llamamos la de balance de volúmenes. Vamos a ver si logramos mostrarles eso a ustedes. La ecuación que nos permite resolver por el método de Pulse y también por el método de ensayo-error está dada acá como I menos O es de V sobre dt. ¿Qué significa esto? Lo que ingresa en el lago durante toda una hora, menos lo que sale del lago durante esa hora, es lo que queda almacenado como dV sobre dt en ese tiempo, ¿no es cierto? Obviamente es una ecuación diferencial de primer orden, debido a que el volumen que está acá introducido dentro de la diferencial es función de la altura del agua. En realidad, si conocemos la altura a la que se encuentra el agua, inmediatamente conocemos el volumen que contiene el lago. Y de la misma forma, el output, el caudal que sale por encima del vertedero, también es función de esa altura. Se darán cuenta que O está fuera de lo que es la diferencial, en cambio V está dentro de la diferencial. Y como tanto O como V son dependientes de la altura, eso hace que esta expresión, una diferencial de primer orden, no pueda ser resuelta en forma analítica. Entonces, la forma de resolver ello tiene que ser a través de métodos como el de ensayo-error que hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, a partir de esta expresión, yo puedo adoptar delta t lo suficientemente pequeño como para que los resultados sean correctos, y obviamente estamos adoptando delta t igual a 1 hora. Al discretizar esta expresión, el término I, que es lo que ingresa en el embalse input, lo puedo representar por input al inicio de la hora, más input al final de la hora, y 1 más I2 dividido entre 2, ¿no es cierto? Es una asunción que normalmente se hace en estas resoluciones de problemas, a condición de que en el tiempo I1 y no esté muy distante de I2, ¿no es cierto? 1 hora. Menos O1 más O2 sobre 2. Nuevamente acepto que la media aritmética entre el caudal que instantáneamente sale por el vertedero y el caudal que instantáneamente sale al final de la hora, acepto que eso es lo que en promedio sale durante esa hora. Y cuando nos referimos al volumen que queda en el embalse, es simplemente el volumen al final de la hora, V2, menos lo que había, V1, eso sería entonces el delta de volumen que está en el embalse, dividido entre T. Si se dan cuenta, las dimensiones son importantes, ¿no? Todo lo que es I y lo que es O están expresados en metros cúbicos por segundo, en consecuencia a la derecha del signo igual. También deberíamos tener arriba volumen en metros cúbicos dividido entre 3.600 segundos, que es el delta T que estamos considerando. A partir de esta expresión del medio, podemos, para cada hora, obviamente, identificar qué se conoce de esa expresión y qué no. Cuando empezamos a hablar de I1 y I2, ¿se conocen? ¿Alguien me puede decir si son conocidos I1 y también I2? ¿Alguien tiene idea de la respuesta por 3 puntos? Del de entrada en G. ¿Perdón?
del hidrograma de entrada e inicio de caudales. O sea, la pregunta era, en esta expresión que están viendo acá ustedes, la vamos a hacer un poquito más grande, a ver. En esta expresión simplemente queríamos definir si I1 se conoce, I2 se conoce. Para eso tenemos que saber qué es cada uno de ellos, ¿no es cierto? I1 es el valor instantáneo al inicio de la hora. Tal vez acá podemos ver eso. Tenemos entonces esta expresión, ¿no es cierto?, que proviene de esta original. A partir de acá lo que podemos hacer es considerar esa expresión del medio. En la expresión del medio, entonces, la pregunta a ustedes sería si se conoce I1 y si se conoce I2. Supongan que estamos intentando ya resolver el problema. El subíndice 1 significa el valor al inicio de la hora y el subíndice 2 significa el valor al final de esa misma hora. I1 y 2, ¿se conoce, sí o no? ¿Alguna respuesta que quieran ganarse puntos? Sí. ¿Por qué se conoce? Los dos, Inge. Ya, ¿por qué? El otro, el I1 y el I2 se conocen porque es dato de entrada. Si se fijan a la izquierda de la pantalla, el hidrograma de ingreso al embalse es este que está acá, especificado en ambas columnas, ¿no? En función de las horas, T en horas y Q en metros cúbicos por segundo. Acá el dato es que la avenida que ingresa en ese embalse dura como 9, 10 horas, ¿no es cierto? Y obviamente al inicio de la hora, estos son valores completamente instantáneos, hemos dicho. Al inicio de la hora es 0 la coordenada vertical de lo que ingresa, de la coordenada del hidrograma de ingreso. Al inicio de esa misma hora es 250, ¿no ven? O sea, en la primera hora las dos coordenadas serían 0 y 250, y 1 y 2. En la segunda hora las coordenadas serían 250 y 600. Fíjense que en la segunda hora 250 es la coordenada de inicio de esa segunda hora, que coincide con el mismo valor como coordenada de final de la anterior hora. Entonces, de esa forma hay que interpretar esto, ¿no es cierto? En el momento en que al inicio de la hora es 900 y al final de la hora es 1000, puedo decir que la siguiente hora al inicio va a ser 1000 y al final 850. Y la siguiente va a ser al inicio 850, al final 620. Espero que eso esté comprendido porque es lo que acabamos de mostrar acá, ¿no es cierto? Fíjense, acá. En esta hora que está ubicada en la columna F, al inicio es I1 y al final es I2, ¿no es cierto? Aquí está el I1 y aquí está el I2. Cuando hablamos de lo que sale por encima del vertedero, al inicio es O1, instantáneamente hablando, y al final es O2, ¿no es cierto? Entonces, para cada hora, los valores de I son conocidos. En esta situación, fíjense, acá lo que es I2, para la siguiente hora esto se va a convertir en I1, ¿no es cierto? Si nos ubicamos en esta hora, que está achurada en toda la columna, el I2 está ubicado a la derecha y es la distancia vertical desde la horizontal hasta el input negro. Ese I2 de esa hora se convierte en I1 de la siguiente hora y la siguiente hora va a ser esta. En esta hora, este I2 se convirtió en I1 de esta siguiente hora. Eso tiene que estar muy claro para ustedes. Entonces, cuando volvemos nuevamente a la pregunta, decíamos cuál es los valores de I1 y 2. Entonces, en esta expresión, en la que está aquí achurada, todos los valores de I se conocen desde principio a fin. El I1 se conoce, el I2 se conoce y para cada hora se conoce. Cuando nos referimos al valor de O1 y O2, ¿qué se conoce ahí? El O1 se conoce. ¿Qué es O1? Es el caudal que sale al inicio de la hora en la que estamos, ¿no es cierto?
O1 que se conoce o no se conoce. ¿Alguna idea? ¿Quién tiene una idea al respecto? Si se conoce O1 y O2. Imagínense que estamos respondiendo, ya estamos intentando responder la pregunta. Entonces, esta expresión y obvio esta otra también, la vamos a aplicar para resolver el problema. Fíjense, si ya nomás empiezo a aplicar I1 más I2, el I1 va a ser 0, el I2 va a ser 250, 0 más 250 entre 2 me va a dar 125. Después lo mismo debo hacer con el siguiente término. ¿Cuánto es O1 y cuánto es O2? ¿Y alguien sabe la respuesta? Tres puntos al que me pueda decir una respuesta coherente. Nada. Bueno, estas respuestas van a irlas produciendo a medida que continuemos con el tema. Les voy a enviar obviamente también algún texto para que sea más fácil la comprensión de esta solución a través del método PULS. Ya, entonces, vamos a empezar a responder, a aplicar esta expresión a la resolución de la pregunta que está a la izquierda. En esta expresión lo que hay que hacer en todo caso es identificar qué valores se conoce y qué valores no se desconoce. Entonces ya hemos dicho que el I1, el I2 y toditos los I se conocen porque es dato del hidrograma que ingresa en el lago. En esta segunda parte, tenemos el O1. O1 es el caudal que instantáneamente está saliendo en esa primera hora, mientras que O2 es el caudal que instantáneamente está saliendo al final de esa hora. O1 es al inicio de la hora, O2 al final de la hora. De los dos valores, lo que sí se conoce es el O1, porque dato del problema es que es condición de borde, obviamente. El dato decíamos que nos dicen que el ingreso de la crecida al embalse se produce cuando este está lleno. En consecuencia, lleno significa que una gota más de agua sobre ese embalse y rebalsa. Eso significa que O1 es 0. Al inicio de la operación no está rebalsando todavía nada. En consecuencia, al inicio de esa hora, O1 es 0. Y O2 sí es algo que no conocemos. Justo eso es lo que estamos intentando calcular. O2 no conocemos. O1 sí conocemos y es igual a 0. ¿No ve? O2 no conocemos. Cuando nos vamos a la siguiente expresión de volumen, a la derecha del signo igual, V2 es el volumen que existe en el vaso al final de esa hora, mientras que V1 es el volumen que existe en el vaso al inicio de esa hora. Algunas personas prefieren usar, en lugar de los V1, V2, prefieren usar V al inicio de la hora y V2 al final de la hora. El 1 sería inicio de hora y 2 sería final de la hora. Siempre son valores instantáneos. V1 es el volumen que existe instantáneamente al inicio de esa hora que estamos queriendo resolver. Y V2 es el volumen que existe instantáneamente al final de esa hora. Y el valor de T son 3.600 segundos porque estamos resolviendo esto para cada hora. En consecuencia de toda esta expresión, lo que no se conoce es V2 y O2. Todo el resto se conoce. En consecuencia, lo que yo hago a partir de esta expresión es reacomodar los valores y producir esta. Eso significa que todo lo que está a la izquierda del valor igual se conoce. Y todo lo que está a la derecha del valor igual no se conoce. En consecuencia, supongamos que cuando yo aplico ya las
esta fórmula para resolver, y eso lo vemos acá a la izquierda. Fíjense acá en la primera hora, y a la izquierda del signo igual, fíjense que el signo igual está acá. A la izquierda del signo igual tengo tres términos. Un término, dos términos, tres términos. Y esos tres términos los he reproducido acá. Un término, dos términos, tres términos. En el primer término me indica la expresión que debo tomar el valor I1 más I2 sobre 2. Eso significa 0 más 250 entre 2. Eso sale 125. En el segundo término debo restar O1 sobre 2, pero O1 al inicio de la hora es 0, porque empezamos de situación de embalse lleno, y si eso es, a ese instante le llamo inicio de la hora que estoy queriendo resolver, entonces en ese instante no está rebalsando todavía. En consecuencia, este término 0 dividido entre 2 da 0, es este de acá. Y después tengo el tercer término, V1 sobre T. V1 es el volumen que existe en el vaso al inicio de la hora que estoy resolviendo, y V1 son los 150 millones de metros cúbicos. 150 millones de metros cúbicos dividido entre 3.600 me da 41.667. ¿Ya? Entonces, de 41.667 proviene de ahí. 150 millones dividido entre 3.600. Fíjense que ya tengo hasta ahora los tres términos de la izquierda, a la izquierda del signo igual. Esos son este término y este término, y al sumar todos ellos, obviamente este que está con signo negativo, lo que obtengo es 41,7 millones. Ya, hasta ahí me han podido seguir. Vuelvo al lado izquierdo de la pantalla, y ese 41,7 millones lo voy a copiar acá. ¿No es cierto? Ese valor es el que está acá. Y este valor es exactamente igual al término de la derecha. Fíjense, 41.791. No eran millones, son simplemente 41.791. Ese valor es igual a todo lo que está a la derecha, O2 sobre 2 más V2 sobre 2. En ese momento acá he obtenido una ecuación con dos incógnitas. Y a partir de acá ya es a libre albedrío. Ustedes podrían a partir de acá ver la forma de resolver una ecuación con dos incógnitas. Podrían identificar una segunda ecuación con las dos mismas incógnitas, y en ese momento tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, y ya pueden resolver cuánto es O2 y cuánto es V2. Y O2 es el caudal al final de la hora, porque al inicio de la hora era 0. Y V2 podré resolver como el volumen al final de la hora, instantáneamente hablando, porque V1 sabemos que es 150 millones. ¿No es cierto? Entonces, una ecuación con dos incógnitas, ¿y cómo resuelvo? De ahí, a partir de ahí ustedes pueden ubicar la segunda ecuación con las mismas dos incógnitas y resolver, o pueden ver de darse modos, por ejemplo, hallar la respuesta con solver de la calculadora, o utilizar alguna función de su calculadora que despeja algunos valores. Tienen que darse modos. Ahora, a partir de acá viene recién lo que le llaman el método PULS, y vale la pena que les explique cómo funciona, porque ese método PULS todavía obviamente sigue vigente en los últimos modelos matemáticos de tránsito a través de embalses que existen en Internet, y hablan del método PULS. Y el método PULS consiste en lo siguiente. Fíjense que yo ya tengo este valor, 41.700, que es igual a la suma de O2 sobre 2 más V2 sobre T. Yo puedo darme a partir de acá, por ejemplo, un método de ensayo y error. Fíjense que el volumen al inicio es 150 millones, ¿no ven? Y el volumen al final de la hora obviamente va a ser un poco más. Yo puedo empezar a aplicar ensayo y error. Me voy a dar, por ejemplo, V2 igual a 151 millones. Al inicio había 150 millones, viene la crecida y eso aumenta, ¿no ve? Supongamos que el volumen en el embalse se ha aumentado a 151 millones. Si sé que el embalse tiene al final de esa hora 151 millones, yo puedo calcular la altura correspondiente al final de esa hora.
H al final de la hora. Y esa H al final de la hora, que depende de estos 151 millones, lo puedo utilizar para calcular el caudal que al final de la hora se va del embalse. Puedo calcular a 2. En ese momento sumo O2, la mitad de ese valor, más los 151 millones que he adoptado como primera cábala sobre 3.600, y si eso sumados dan exactamente igual a 41.791, he solucionado el problema. Si no he solucionado, me he equivocado y en lugar de 151 millones diré 154 millones, que divido entre 3.600, y 154 millones significan un nivel dentro del lago, ¿no ve? Entonces hallo ese nivel en el lago, y ese nivel significa un tirante, porque todo lo que excede los 15 metros es un tirante, y ese tirante lo convierto en el caudal, y ese caudal obviamente está dado acá a la izquierda por esta relación, ¿no ve? Fíjense, esta relación, descarga por el vertedor, me dice que lo que sale en un instante dado depende del tirante de ese instante, y este tirante depende de H, ¿no es cierto? Porque toda H más grande que 15 se convierte en tirante. Eso significa que este tirante lo conozco. ¿De dónde lo conozco? Del hecho de haber acá adoptado este valor igual a 153 millones, ¿no ves? Mi primera cábala, 153 millones entre 3.600, y el 153 millones lo transformo en correspondiente a H, y esa H, con la ayuda de la descarga por el vertedor, convierto en O. La mitad de eso más esto me debieran dar a este valor. Si no me da, otra vez me he equivocado y vuelvo a hacer ensayo y error. Fíjense que acá, entonces el ensayo y error lo pueden usar ustedes también directamente. Ya. Pero, ¿qué hace el método Pulse? El método Pulse es más directo. El método Pulse lo que hace es, a ver, se olvida por un momento del problema para, por fuera, elaborar una tablita, una tabla que le llaman curva indicadora del almacenamiento, CIA. Estos gringos están en todo lado, ¿no? Entonces, ¿yo qué hago? Todo mundo sabe que toda la operación del embalse va a suceder de 15 metros para arriba, ¿no es cierto? Porque dato del problema es que está lleno, y en esa situación de lleno viene la crecida, y esa crecida lo que va a hacer es empezar a subir el nivel de 15 metros hacia arriba hasta un máximo que ojalá no alcance a la corona de la presa, y luego va a volver a bajar, ¿no es cierto? Y en todo ese recorrido siempre nos vamos a mover entre 15 metros y un valor mayor a 15 metros. ¿Hasta dónde llegará? 2 metros más arriba, 3 metros más arriba, 4 metros más arriba, no sabemos, o tal vez ni siquiera llegue a 1 metro más arriba. Entonces, de ahí parto. Me olvido del problema por un instante y me vengo a esta tablita que la voy a construir por fuera. Voy a darme una columna H en la que el primer valor va a ser 15 metros, y de 15 metros voy a subir acá. ¿No ve? Voy a darme valores que yo espero me sirvan, porque durante toda la operación, durante todo el pasaje de esta crecida por encima del vertedor, H va a ir de 15 hacia arriba y luego va a bajar. Supongamos que me voy a dar el primer valor 15 y después el siguiente que sea 15,1, ¿no ve? Y luego 15,2. Y luego me voy a dar 15,3, etcétera. Entonces 15,2, 15,3, voy a continuar yendo hasta ahí, por ejemplo. Voy a llegar a los 16,8, 16,9, hasta los 17 metros si quiero. Fíjense, estoy suponiendo de antemano, no lo sé todavía, estoy suponiendo de antemano que el nivel del lago durante el pasaje de esa crecida por encima del vertedor se va a mover entre los 15 metros y los 17. No sé, tal vez sí, tal vez no, no importa. ¿Ya? Cada centímetro me estoy dando eso. Entonces, como yo tengo todas las relaciones necesarias, lo que puedo hacer es calcular el volumen que está ahí dentro del embalse a condición de que el H sea 15. Eso es dato del problema, está aquí a la derecha. Acá, ¿no ve? Curva altura-volumen. Si la altura es 17 metros, o 15 metros, significa que el vaso contiene 150. Si la altura es 17 metros, indica que debajo de los 17 metros el vaso contiene 160 millones de metros cúbicos. De este par de datos yo voy a aceptar una relación lineal que ya la hemos discutido más antes, y va a ser válida para cuando yo aplique esa relación para todo valor de altura del agua por encima de esta cresta del vertedor, y todo esa
subida hacia arriba, la voy a aceptar como lineal, porque eso me ayuda en los cálculos, porque si tuviera que aceptar la curva oficial de este lago, probablemente sería una de cuarto, quinto grado, como el caso de Corani, ¿se acuerdan? Ok, volvemos nuevamente a nuestro problema acá. Ya me he dado valores de 15, 15.1, 15.2, 15.3 y para cada uno de esos valores calculo su correspondiente volumen, no hay donde perderse. Todos estos volúmenes hacia abajo los conozco. Si tengo H, todo valor que excede los 15 metros se convierte en tirante. Por ejemplo, esto significa que 0,1 metros de tirante. Y como conozco la relación tirante versus caudal que sale por arriba del vertedero, curva de descarga le llaman por el vertedor, el caudal que sale por encima del vertedero es función del tirante. Tirante es lo que está por encima de estos 15 metros, ¿no ve? Entonces, con esta relación yo puedo directamente calcular también el caudal que sale, a condición de que el tirante sea 15,6, por ejemplo, sé que en ese momento el caudal es este valor, ¿no es cierto? Obviamente estos valores todavía me los voy a llevar a otro lado, ¿no ve? Entonces, puedo calcular el caudal que instantáneamente sale para cada altura instantánea y en realidad en base a estas dos columnas, ¿no es cierto? En base a estas dos columnas, yo las combino para producir esta tercera columna. O sobre 2, o sea, voy a tomar la mitad de este valor, entre 2, más este valor dividido entre 3.600, lo voy a fichar acá. Fíjense que esta tabla la he elaborado al margen de la resolución del tránsito, simplemente una tabla que me va a ayudar en la resolución. Y a esa tabla le han dado el nombre de curva indicadora del almacenamiento, CIA. Hasta ahí, ¿todos me han comprendido? Después de ello, lo que yo voy a hacer es graficar esta columna, H, contra esta otra columna, porque son dos columnas correspondientes, ¿no? A 15.1 le corresponde este valor. Al 15 metros, H, le corresponde este valor en O sobre 2 más, etcétera. Para cada línea puedo graficar esta columna versus esta columna. Y eso lo pongo aquí a la derecha. Fíjense que en la horizontal, entonces, yo voy a tener la columna D, que es O sobre 2 más D sobre 3.600. Y en la vertical, por ahora, estoy colocando H, esta de acá. Entonces, fíjense, cuando yo tengo el valor 15 contra 41.667, que es lo que sale acá, ¿se acuerdan? 41.000, bueno, en realidad no debería ser para 15, bueno, sí, si calculamos acá, sí, ya. Yo grafico acá esta curva, que no sé cómo me saldrá de antemano. ¿Y para qué me sirve esta curva? Fíjense que la curva me da H instantáneo a condición de entrar en la curva con O sobre 2 más D sobre 3.600. ¿Cómo utilizo esa curva para solucionar el problema? ¿Quién me puede decir ello? ¿Alguien sabe, tiene una idea cómo hacer uso de esa curva para solucionar el caudal que instantáneamente sale después de la primera hora? Acá está. Ya está en la curva. Si se fijan bien en la curva, la respuesta ya está ahí. ¿Cómo logro hacer uso de la curva indicadora del almacenamiento para resolver este problema que hace rato lo dejamos? Fíjense, habíamos ya empezado a resolver esto. Decíamos, yo voy a reemplazar para la primera hora todos estos valores. El I1 más I2 sobre 2, que era 0 más 300, más un valor entre 2. El O1 para la primera hora, el O1 era 0, al inicio no se balsa nada. Y el V1 es el valor de espera del lago, 150 millones de metros cúbicos, con ese volumen espera el lago a la crecida. Entonces, hallé que la suma de estos tres términos daba 41.700. Esto.
A partir de ahí, ¿cómo me puede servir a la derecha la curva indicadora de almacenamiento para resolver cuánto es O2 y V2? ¿Quién me dice? ¿Alguien que quiera ganarse 3 puntos? A ver, Wilfredo Achaya ha escrito en el chat O2 sobre 2 más V sobre 3600, pero no sé qué querrá decir con ello, ¿no? ¿Alguna idea? Bueno, parece que están hoy día medio dormidos, ¿no es cierto? Entonces, continuaremos. Ya se va a ir aclarando más para cuando estén ustedes resolviendo el problema. Ya, lo que sucede es que una vez que yo he logrado elaborar esta curva, que significa que yo ya. Primero, todos me han seguido cómo elaborar esta curva, ¿sí o no? Fíjense que yo me he dado valores cada 10 centímetros, pero en lugar de darme cada 10 centímetros, podría dármelo cada milímetro, por ejemplo, ¿no es cierto? 15 al valor 15 metros le voy a aumentar 0,01 metros, que es un milímetro, ¿no ve? Acá le voy a aumentar 15.002, 15.003. Estoy elaborando la misma columna de H, pero esta vez no cada 10 centímetros, sino cada milímetro. El primer valor es 15 metros. Si encima de 15 metros escribo 15.01, significa un milímetro. Un milímetro tirante significa que el envase contiene este volumen, que lo puedo calcular. Un milímetro tirante significa que el rebose es este valor, que lo puedo calcular. Y en base a esos dos valores puedo calcular este tercer valor. Cuando en lugar de tomar 15.001 tomo 15.002, 15.003, de la misma manera calculo toditas estas columnas. Una vez que lleno esa columna, todas las columnas, yo puedo decir, voy a representar gráficamente esta tabla. Y lo que me conviene hacer es colocar en el eje horizontal O2 más V sobre 3600. Si se fijan acá, O2 sobre V más, es esta la parte derecha. La parte derecha desconocida es la que no conozco, ¿no es cierto? O2 sobre 2 más V2 sobre T es lo que no conozco. Y eso lo voy a colocar acá en la horizontal. Entonces, para ese valor, en la vertical yo coloco su correspondiente H. Entonces, fíjense que acá, para este valor en color ladrillo, 41667, le corresponde un valor de 15 metros. Y eso supone este valor de acá, ¿no es cierto? Este valor de acá supone eso. Después lo que puedo hacer es calcular el siguiente valor, 15, este de acá, por ejemplo, 15.005 contra este valor que va a resultar acá. Entonces aquí en la vertical voy a ubicar 15.005
y en la horizontal el valor que le corresponde de la columna D. En consecuencia, yo voy a tener acá un montón de redonditos, ¿no es cierto?, que provienen de la tabla. Entonces, todos estos redonditos me van a conformar la curva. Montonera de ellos. Y de esa forma, al final, yo voy a obtener esta curva lo más exacto posible. Y en la curva, la forma de usarla va a ser, yo voy a venir con este valor acá, 40.791.667, este valor de acá. Lo voy a achurar en verde para que sea más clarito. Y además rojo. Fíjense, ¿de dónde viene este 41.791? Del hecho de haber sumado este término más este término más este término, que este era 0, ¿se acuerdan? Al inicio O1 es 0. Estos dos era 0 más algo entre 2 y esto es el volumen al inicio que existe en el lago dividido entre 3.600. Eso resulta ser igual a esto, 41.791. Con ese valor 41.791 voy a venir acá, en el eje horizontal. Y voy a subir a la curva y la curva me va a devolver el H. Y ese H que me devuelve la curva cuando lo hagan bien va a ser 15.08019, este de acá. Conclusión, acabo de resolver cuánto debiera ser H para que este valor coincida con esto. ¿Y cómo lo controlo? Simplemente, una vez que me dicen la curva de que el H correcto para este valor es 15.08019, para 15.08019 metros de H, puedo calcular el caudal que sale por encima del vertedero, porque el caudal que sale por encima del vertedero va a tomar como tirante todo lo que excede a los 15 metros, o sea, 0.08 elevado a las 2, a la 1,5 multiplicado por 1.200, eso va a ser exactamente igual al caudal. Entonces, ese caudal lo voy a poner en la otra figura acá, o 2, y para ese mismo valor de H, 15 metros 080, voy a calcular el volumen que contiene el lago. Y ese volumen lo voy a introducir acá, ¿no es cierto? Y cuando haga eso, sume O2 sobre 2 más B2 sobre T, el resultado va a ser exactamente este que estoy buscando. Sería una forma de controlar. ¿Se dan cuenta? En consecuencia, lo que yo puedo hacer es, en lugar de graficar este valor horizontal contra H, lo que yo puedo hacer es graficar no solo contra H, sino también contra O. ¿No ve? Otra coordenada vertical paralela a esta. Y también puedo graficarla contra B, ¿no es cierto? Entonces, en realidad lo que voy a tener es el eje horizontal O2, O sobre 2 más B sobre 3.600, y al entrar con ello, no solamente voy a poder hallar H2, voy a poder hallar también O y poder hallar V. Los tres de un tirón voy a poder obtener como resultado final, como subíndices. Todos van a tener subíndice 2 por si acaso. Este tiene subíndice 2, V2. Y este de acá también tiene subíndice 2, O2. ¿Por qué tienen todos el subíndice 2? Porque cuando yo vengo a la izquierda y parto de esta expresión, este valorcito que ya se ha convertido en una constante es igual a O2 más V2. Entonces, los resultados que la curva indicadora del almacenamiento me proveen va a ser los valores de final de la hora. Me va a dar o el V2, el volumen que contiene al final de la hora el lago, instantáneamente hablando, o me va a dar O2, que es el caudal que instantáneamente está rebalsando en el lago al final de la hora, o me va a dar el valor correspondiente a ambos en términos de H, el H2, pero no solamente el H2, porque todo lo que sucede de 15 metros le voy a llamar TIR. En consecuencia, acá lo que puedo hacer es también no solamente obtener H2, sino el TIR, tirante, y obviamente el tirante va a estar expresado en metros. Y de esa forma he logrado graficar la curva almacenadora, indicadora del almacenamiento,
no solamente, de la cual no solamente puedo obtener H como respuesta final, sino el O2, sino el V2 y también el TIR. ¿Están de acuerdo hasta ahí? ¿Se comprende lo que estamos intentando mostrarles? Entonces, la curva del almacenamiento tiene un solo eje horizontal, que es O2, O sobre 2 más V sobre 3600, y en cuanto se refiere al eje vertical, puedo o graficar H2, o si no, el caudal que se balsa por encima del vertedero, O2, o el volumen que queda al final de la hora, V2, o el tirante también tiene que ser 2, subíndice 2, obviamente. ¿Está clarito hasta ahí cómo se hace uso de esta curva? ¿Preguntas? ¿O no hay preguntas? Grover Lunasco Colque, ¿puede explicar de nuevo cómo hallamos la curva? 3 puntos para el que haya entendido y explique cómo hallar la curva. ¿Alguien quiere describir, explicarle cómo elaboramos esa curva indicadora de almacenamiento? Sí, ¿ya? 3 puntos al que quiera explicarlo, ya nomás para toda la clase. Inge, pero para hallar la curva en el eje horizontal siempre tiene que estar el O sobre 2 más B sobre 3600 en el eje horizontal. Sí, ¿y por qué? Y después en eso, en base a eso, relacionamos directamente con O y velocidad o la altura, ¿verdad? Claro, con cualquiera de las 4. O sea, si se fijan en esta tablita, son 4 columnas, ¿no ven? De las 4 columnas, la que se va a quedar en la horizontal es esta, ¿no ven? Y las otras van a ir en el vertical. Incluso acá, yo si quiero, puedo añadirle el tirante, fíjense, aquí. Y obviamente acá, como son valores instantáneos, fíjense, en estos 4 valores de acá, estos 4 de acá, no tienen subíndices. No tiene sentido darle un subíndice, ¿no ve? Porque son valores instantáneos. Entonces el índice puede ser o 1 o 2, no me interesa. Lo único que me muestra esta tabla es la correspondencia que hay entre si el nivel del agua en el embalse es 15,001 metros, en ese instante contiene este volumen. En ese instante está rebalsando por el vertedero porque es más grande que 15, 1 milímetro de rebalse significa este valor. Y en ese instante esta expresión adquiere este valor. Entonces, en esta tablita no tiene sentido colocarle subíndices. Simplemente hay que comprender de que a cada valor instantáneo le corresponde este valor instantáneo, este instantáneo y este instantáneo. Y este tirante instantáneo, ¿no ven? Entonces, en este momento lo que se muestra la tabla es este valor que es el que va a ir en la horizontal. Y en función de eso yo puedo graficar en la vertical, ya sea H, ya sea V, ya sea O, ya sea TIR. 1, 2, 3, 4. Entonces eso significa que aquí en el eje vertical yo voy a poder tener 4 ejes verticales. A ver, este sería un eje vertical que se va a referir, por ejemplo, a H. Lo podemos hacer más gruesito si quieren. Uy. ¿No ve? Pero esa curva que sea válida para H, ¿no ve? Pero también puede haber una curva paralela a ella, con sus valores desde abajo hacia arriba, que es válida para O. Pero puede haber también una otra curva que es válida para el volumen. Obviamente sus valores van a ser diferentes en la vertical. Y también puede haber una otra curva válida para el tirante. Obviamente en esta curva del tirante, el primer valor va a ser 0 acá abajo,
que coincide con los 15 metros de altura, 0, y de acá hacia arriba va a ir subiendo. ¿Se dan cuenta? 1, 2, 3, 4 posibilidades de eje vertical y solamente hay una posibilidad en el eje horizontal, porque es el valor que conozco, O dividido entre 2 más V sobre 3600. ¿Y de dónde conozco este valor? De acá, porque cuando empiezo a resolver el problema para la primera hora, hemos dicho, conozco el I1 que es 0, ¿no ven? Ese I1 es 0. Conozco el I2 que es 250, 0 más 250 entre 2, 125, conozco todo esto. Conozco el O1 sobre 2 porque al inicio de la hora, si estoy empezando a resolver la situación de lleno al inicio de la primera hora, no se balsa nada, esto es 0. Y obviamente al inicio de esa primera hora, V1, es el caudal que existe en el lago, que son 150 millones de metros cúbicos. Sumo esos 3 y me da 41,791. Y con este 41,791 me voy a la curva, ¿no es cierto? Y en el eje horizontal lo ubico, 41,791. Y con ayuda de la única curva que está acá, voy a poder obtener de un tirón el H2, el O2, el V2, el TIR. Pero en realidad, graficar estas 3 verticales correspondientes se lo puede hacer o no, porque una vez que tengo el H2 definitivamente adoptado, que en el caso de esta primera hora sale 15,08, fíjense que el resultado de la primera hora es el siguiente. H al inicio de la primera hora, 0. Perdón, 15, altura 15, ¿no ve? Porque de ahí partimos. Y en esa misma hora, la altura finalmente adoptada al final de la hora es 15,08. O sea, al final de la primera hora, de acuerdo a este método, el nivel queda exactamente a los 15,080,19, poquito más arriba de 15, ¿no es cierto? Y a ese nivel de 15,080,19, con ayuda de las fórmulas que dispongo, puedo calcular el volumen que le corresponde. Puedo calcular el caudal que instantáneamente está saliendo, a condición de que el tirante sea 0,08019. Y puedo calcular el tirante, que ya lo tenemos. Es este valor, 15,080 menos 15 va a dar este valor, ¿no ve? Entonces, basta con tener una de las 4 columnas como definitivamente adoptado al final de esa hora, ya sea en términos de altura, ya sea en términos de tirante, ya sea en términos del volumen que instantáneamente existe al final de la hora, ya sea en términos de caudal de rebalse instantáneo, ya puedo calcular los otros porque conozco las relaciones entre todas ellas. Hasta ahí se comprende. Fíjense que este problema, que todavía lo usan los paquetes de hidrología que en alguna subrutina tienen tránsito a través de embalse, nació este método PULS en la época en la que no habían calculadoras, no habían computadoras. Entonces, en esas épocas, todos los cálculos de ingeniería se los realizaba con regla de cálculo. No sé si alguno de ustedes ha visto una regla de cálculo. Entonces, para solucionar estos problemas era muy laborioso el hacer tanto ensayo y error como ahora es posible hacerlo con la calculadora, o hacerlo de forma analítica también. Lo que hicieron fue inventarse este método, y obviamente en aquella época, cuando discretizaban estos valores tal vez lo hacían cada 10 centímetros, y eso ya les parecía una barbaridad a ellos. Nosotros podemos discretizar cada milímetro porque el Excel se presta para eso. Pero en la época en la que hacían esto cada 10 centímetros, tal vez para hallar el correspondiente valor de H2 para este valor, tenían que interpolar, porque no caía ahí, ¿no ve? Y esa interpolación obviamente nuevamente proporcionaba un valor aproximado, pero igual así se trabajaba, y una vez que lograban eso iban a la siguiente hora. La ventaja del Excel es que yo puedo esto discretizar no solamente al milímetro, sino al 0.00001 milímetro, ¿no ve? Y jalarlo hacia abajo, hasta el momento en el que en algún momento en la columna de O sobre 2 más V sobre 3600 aparezca exactamente este valor de 41.791,66,67, ¿no ve? El momento que logro obtener ese valor acá, en esta columna, con no importa cuántos decimales acá en esta columna, tengo el resultado lo más preciso posible. Incluso puedo decir, bueno, yo voy a resolver esto al quinto decimal, ¿no es cierto? Bueno, eso es muy fácil hacerlo cuando tenemos Excel.
Y obviamente la otra posibilidad era, alguna gente lo que hacía es, con estos datos que tenemos acá, pares de datos que vienen acá, en realidad crucecitas debían ser estos redonditos que he colocado, círculos, ¿no ve? Debían ser crucecitas. Lo que yo puedo hacer es ajustar una curva de cuarto, quinto grado a este grupo de valorcitos y el resultado en ese momento ingreso en esa curva con este valor, ¿no es cierto? Y la curva de quinto grado lo transformo en un valor vertical acá, que ya es el correcto. Se dan cuenta, hay muchas posibilidades de solución, todo depende de ustedes, nomás ustedes tienen que darse las formas de hacerlo. Y ya, hasta ahí se comprende más o menos. Entonces, lo que yo quiero que hagan para la próxima clase, y empezamos ahorita mismo, para ver que estén manejando el método, resolver esto, qué sé yo, pues hasta la hora 15, por ejemplo. Fíjense que el caudal que ingresa a ese embalse termina a la hora 9, a la hora 10 de 0, y obviamente acá también continúa con 0, la hora 10, la hora 11, etcétera. Esto podría continuar hasta el infinito con 0, 0. Pero para estas horas que van de las 10 a las 18, por ejemplo, el caudal del rebalse sí existe y en consecuencia existe tirante de agua, existe volumen por encima de los 15 metros. Entonces es posible con este método también extenderse más allá de la hora 9. Si bien a partir de la hora 10 en adelante el caudal que ingresa en el lago es 0, pero el lago todavía contiene cierta lámina de agua que poquito a poco va a ir rebalsando. Y una pregunta sería, por ejemplo, hallar la hora en la que el volumen del embalse llega nuevamente a los 150 millones de metros cúbicos, porque se empezó con eso, ¿no ve? El volumen inicial del lago es 150 hectómetros cúbicos. Y la pregunta sería, ¿en qué hora esto va a lograr llegar otra vez a 150 metros cúbicos? Es decir, ¿en qué momento deja de verter? Porque está virtiendo todo el tiempo, ¿no ve? Obviamente van a ser caudales tremendamente pequeñitos, ¿no? Y los tirantes también van a ir rebajando cada centímetro, qué sé yo. Pero hay un momento en el que deja de salir agua, y en ese momento en que deja de salir agua, ustedes podrían calcular el volumen que acaba de salir por encima del vertedero. Y como tienen la figura del hidrograma, el área que contiene ese hidrograma tiene que ser exactamente igual al área que contiene el hidrograma de entrada, porque en este tema no estamos viendo pérdidas de agua por evaporación, por ejemplo. Normalmente evaporación no se toma en cuenta en esto porque siempre se trata de unas horitas y en unas horitas la evaporación la menosprecian, no la toman en cuenta. Y si eso es así, no hay ni siquiera evaporación que se va a la atmósfera y tampoco hay infiltración que se insume en el lecho del lago abajo y de alguna manera empiece a salir por debajo de la presa, que eso también existe. Si ustedes van al embalse Corrane ahorita, el embalse Corrane debe estar mitad de lleno. Y si se van ahí aguas abajo de la presa, en esta zona van a ver como hilitos de agua que se está saliendo del embalse. Eso es infiltración, ¿no ve? Entonces, infiltración deberíamos sumarla aquí a O. Y si hubiera evaporación, también debemos sumarla. Pero ambas cosas no estamos considerando. En consecuencia, el volumen que ingresa en el lago proveniente del contenido de la crecida que dura 9 horas, al final de que termina de salir todo del lago, el volumen contenido dentro de ese hidrograma saliente, que dura 40, 50 horas, debería ser exactamente igual al volumen otro. ¿No es una forma de controlar? Porque no puede haber pérdida de agua en ningún lado, ¿no? Hasta ahí se comprende más o menos lo que acabo de decir. ¿Hay más preguntas? Lo que vamos a hacer ahora es, a ver, hay una otra pregunta, pero tal vez ya ha sido. Néstor Nina Mamani, Samuel Néstor. El O2, O sobre 2 y el B sobre 3600 es lo que se genera con el incremento de las alturas. ¿Quién tiene la respuesta para ello? Él se refiere a esta columna, ¿no ve? Esta de acá. Esos valores, dice, es lo que se genera con el incremento de alturas. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque para cada altura que voy aquí aumentando,
se computa, se calcula valores de las columnas volumen, caudal que rebalsa por el vertedero y la combinación de ellas que está incluida en esta formulita. Sí, yo creo que la respuesta es sí, obvio, se nota, ¿no? No puedo obtener esta última columna si no he obtenido previamente V y O para cada altura que me he dado. Estos son los valores de altura que yo me doy a discreción, ¿no ve? Bueno, no sé si está contestada la pregunta, Samuel Néstor. Ya, entonces a partir de ahora lo que tenemos que hacer sí o sí es resolver este problema. Empiecen a resolverlo en la clase hasta que termine la clase y las preguntas que vayan surgiendo las vamos a absolver. Obviamente los datos están claritos ahí en la pizarra. Se fijan acá que este es un hidrograma que tiene valores diferentes a los que manejábamos. Fíjense, voy a graficar esto versus esto. Insertar dispersión que sea esto, por ejemplo. Ya, fíjense, este hidrograma que estamos considerando ingresa en el envase está constituido por valores instantáneos, ¿no ven? En cambio, cuando hacíamos ensayo y error, el ensayo y error estaba constituido por valores que eran discretos, como este caso, fíjense. Este caso claramente, una vez que uno se deshaga de las curvas, fíjense, este hidrograma acá está constituido por valores discretos. En cambio, el otro estaba constituido por valores que son continuamente ya se me ha perdido. En el tema del pulse, del método pulse, estos valores en amarillo son valores instantáneos. En cambio, en el método del hidrograma discretizado por ensayo y error, le hemos llamado ensayo y error, ¿no? Esos valores son completamente son a través de acá mismo podemos ver cambiar tipo de gráfico, lo podemos hacer tal vez, espero, así. Ya, ahí está clarito. Arriba son los datos que necesitamos instantáneamente hablando para el pulse y abajo son los datos que necesitamos como promedio parejito durante cada hora para el primer método que ya lo han hecho en la casa, ensayo y error. Muy bien. Empezaremos a hacer entonces. Lo que yo quiero que empiecen ustedes es con la tabla. En esa tabla, quiero que terminen de construir la tabla. Esta tabla. ¿Ya? Pueden construirla, esta tabla, que es lo que les va a servir. No hagamos haremos nomás cada 10 minutos. Perdón, cada 10 centímetros. 15.2, 15.3, y a partir de ahí quiero ver que hagan la tabla. ¿Está clarito? Entonces, empiecen a construir esa tabla. Obviamente, para el 15 ya está claro que el volumen es 150 millones, está claro que O es 0, porque si H es 15, tirante es 0, y si tirante es 0, O es 0. Y acá tienen que hacer, si se fijan, exacto, está bien eso. Esto más O3, ¿no es cierto? O3. Listo. Entonces empiecen a construir la tabla.
Lo dejo ahí para que lo visualicen y ustedes ahorita, una vez que empiecen a hacer, me van a dictar. A ver, José Valdivia Raníbar dice, ¿podrías repetir cómo se halla V y O con las fórmulas? Y V se halla, acá creo que es de eso. Aquí está. V, primero VO, primero el volumen, ¿no es cierto? Todo lo que necesitan ustedes para calcular el volumen está en este recuadro, ¿ya? Para cuando H es 15.1, ¿quién sabe cómo hallar el correspondiente V? Ahí está, eso nos va a... Ya debió hacer en la... ¿Podría repetir cómo formular estas fórmulas? ¿Alguien puede explicar cómo obtener V para diferentes H's? Nadie quiere ganarse 3 puntos. Y ya, algunas personas ya han dicho, ¿no? Por regresión, y otra persona, Yamil, por si acaso, Yamil, hallando, doble L. ¿Quién puede hallar las ¿Quién puede dictar para proporcionar al que nos ha hecho la pregunta? Yo, Inge. Yamil, dígame entonces. Y es igual a 75 más 5x. Y es igual a 75 uy, más 75 5x. más 5. Y es... Entonces, volumen es igual a 75 más 5H, ¿no? Sí, Inge. Ya, si está bien tiene 3 puntos. Ahora, me tiene todavía que decir, V está expresado en hectómetros o en metros, ¿cómo es la cosa? Volumen va a estar expresado en ¿qué? ¿En metros cúbicos o en metros? Perdón, ¿en hectómetros cúbicos o en metros cúbicos? Para facilidad en hectómetros. Claro que esté bien. Y H, me imagino que en metros, ¿no ve? Ahora veamos si es verdad lo que me acaba de decir. Si es verdad, lo que voy a hacer acá es calcular el volumen, que es igual a 75, y a eso le voy a añadir el 5 veces la altura, y la altura es 15,1.
está correcta su fórmula. Entonces, Yamil ya tiene esos valores. Ya. Yamil, ¿y sabe usted cómo obtener O a partir del H? No, Inge, en esa parte me estoy trancando. Ya, estoy anotando Yamil. ¿Alguien tiene la respuesta para obtener O? ¿Alguien puede obtener O con una fórmula? Sería con el coeficiente K por el tirante elevado a la 1 medio. Exactamente. Entonces, si me puedes dictar la fórmula que debo introducir en la columna C. Del coeficiente K. No, simplemente. ¿Alguien ya tiene la respuesta? Inge, sería con la ecuación que nos está dando usted ahí, por el 1200 por tirante a la 1.5 está ahí. Exactamente. Eso sale 70.411. ¿Para cuál valor de H? ¿Para cuál valor? 15.1. 15.1. Vamos a ver. 1200 por el tirante elevado a la 1 medio. ¿Y cuánto has tomado el tirante vos? Es 15.1. ¿Qué anda mal? Ya, ¿qué anda mal en lo que acaba de decir el compañero de ustedes? 3 puntos al que me diga qué. ¿Perdón? Le falta restar 15. Perdón, no se entiende. 15.1 menos 15 sería, Inge. ¿Quién está hablando? Ya, está correcta la respuesta. Solo que tengo que saber tu nombre. Milton.
Estoy anotando. Milton, ¿qué cosa eras? Zamírez Mollo. Ya, Milton, tu apellido. Zamírez Mollo. Y Ramírez Mollo, ¿no? Sí. Y también Grover Lunasco, también tiene 3 puntos. Están todos de acuerdo, ¿no es cierto? Por eso es lo que todo el tiempo ando diciendo yo, tienen que diferenciar claramente entre H y TIR, ¿no es cierto? H se lo mide desde el fondo del agua hasta el nivel del agua y TIR se mide desde la cresta del vertedero hasta el nivel del agua. Entonces, la forma correcta sería la que están mirando en la pizarra. El cálculo de O, a condición de que H sea 15.5, 15.1, está dado ahí. Vamos a hacer con menos decimales porque se va a llenar mucho nuestra... Incluso esta misma fórmula, cuando la coloco arriba, debería dar 0. ¿No ve? Ya, entonces, hasta ahí no hay donde perderse, espero para todos ustedes. Y después de eso, el primer valor sale, aquí me dicen, O sobre 2 más B sobre 3.600. Bueno, ya estamos sobre la hora, entonces lo voy a hacer de esa manera. Uy, que anda mal acá. Listo, hasta ahí hemos llegado, que les vaya bien. Voy a subir esta práctica al Classroom para que logren terminarla y después vamos a ver cómo continuamos. Si hay preguntas, respondemos todavía y si no, nos vemos próxima clase. Si no hay preguntas, nos despedimos, que les vaya bien, suerte, no salgan de la casa, por favor. Nos vemos el martes. Me voy a despedir. Hasta luego.